Gracias por haber elegido el piso con encastre Tap & Go. La tecnología patentada de encastre Tap & Go es ampliamente utilizada en pisos laminados, pisos de PVC, pisos laminados de bambú y madera, madera estructurada, etc. Cada fabricante tiene su propia guía de instalación del piso, de lo cual dependerá el éxito al instalar el piso. Por favor, use la guía de instalación correspondiente a nuestro producto. Lea y siga con la siguiente guía de instalación y se asegurará una instalación de calidad y una vida de uso más larga. Estructura del piso de encastre Tap & Go. Macho y hembra. Se ofrece una selección de 2 estructuras. Estructura 1. Encastre por 4 lados. Macho del lado largo, macho del lado corto, hembra del lado largo, hembra del lado corto. Los 4 lados tienen la misma estructura. Estructura 2. Encastre por lados cortos. Macho del lado corto, hembra del lado corto. La estructura de los lados cortos es diferente a la de los lados largos. Debido a que con la estructura 2, los encastres de lados cortos pueden unirse con los de lados largos firmemente con menos trabajo y sin golpearse, será más fácil de instalar. Por favor, compruebe a cuál estructura corresponden sus pisos antes de instalar. Preparación. Antes de la instalación, prepare las herramientas y accesorios adecuados. Molduras bajo piso, martillo de goma, cinta métrica, sierra eléctrica, cinta adhesiva, cuchara de albañil, etc. No hace falta tabla de golpe, retractor ni pegamento. Adaptarse al entorno. Coloque el piso en la habitación durante un periodo de 48 a 72 horas antes de la instalación. La dilatación del piso dependerá de la temperatura y humedad en la habitación. El grado de dilatación variará de acuerdo con la humedad de las diferentes temporadas y cuando más grande sea la superficie, más grande será la junta de dilatación necesaria. Mantenga un espacio de 8 milímetros o 10 milímetros entre el piso y la pared, a fin de adaptarse al entorno. En el caso del piso de madera maciza en particular, debido a que tiene mayor flexibilidad, han de utilizarse hebillas de 2 centímetros en habitaciones de mayor superficie para garantizar suficiente espacio de dilatación. Examinar el terreno. Examine la superficie del terreno antes de la instalación. En primer lugar, asegúrese de que el terreno está plano, seco, limpio y sin filtración ni fuga de agua. Al examinar la nivelación, tiene que asegurarse de que las irregularidades no superen los 2 milímetros. Si fuera necesario, aplique masa niveladora o utilice cemento para nivelar la superficie hasta que quede plana. Si usted desea instalar el piso nuevo sobre un piso de madera existente, la diferencia de humedad entre los 2 tipos de piso debe ser menor al 4%, mientras que el terreno debajo del piso de madera no debe contener humedad. Clave las partes sueltas y asegure la nivelación antes de la instalación. Asegúrese de que vaya a quedar una luz de unos 5 milímetros entre el piso y la puerta después de la instalación. Colocar arandela plástica. Coloque la manta de espuma sobre la carpeta. Asegúrese de que el recubrimiento plástico quede hacia abajo y la espuma hacia arriba. Coloque la segunda pieza de manta de espuma superponiéndola sobre la solapa plástica del anterior. Encinte la unión y confirme que ambas láminas hayan quedado de la misma altura. Se recomienda usar de entre 2 a 3 milímetros de espesor. Instalación del piso. En general, se puede instalar el piso desde la izquierda hacia la derecha o desde un punto particular de un área
o desde el centro. Nota: como la forma más sencilla de instalar el piso de lengüeta de encastre Tap and Go es colocar el macho en la hembra, con la hembra siempre hacia el usuario, es recomendable instalar el piso desde la izquierda hacia la derecha. En primer lugar, prepare 4 tablas del piso encastre Tap and Go para iniciar la instalación. Para obtener el efecto de escalonado entre las filas del piso, instalar la primera fila con tabla completa, la segunda desplazada 2/3 de longitud y la tercera con 1/3. Además, en caso de recortar la longitud, la tabla no debe quedar de menos de 200 milímetros, y si debe recortar el ancho, este debe quedar en 50 milímetros mínimo. Primero corte 1/3 de la tabla 2 en la parte cercana a la hembra. Después, coloque el macho de la tabla 1 en la hembra de la tabla 2. Quedará una pequeñísima brecha en la parte de encastre. Ahora, golpee ligeramente sobre el encastre con un martillo de goma hasta que la brecha se cierre completamente. Como hay diferentes tipos de madera y estructuras de piso, golpee suavemente al principio y vaya ajustando la fuerza hasta conseguir el resultado buscado. Se puede causar daños al piso si lo golpea demasiado fuerte. Si la tabla 2 no queda plana o no cierra la brecha en la parte de encastre, significa que las tablas no están bien encastradas. En este caso, desmonte la tabla 2, revise si no hay suciedad en el encastre, partes rotas o irregularidades en la superficie de base y repita el procedimiento. Ahora, instalar la segunda tabla de la primera fila, que es la tabla 3. Coloque el macho del lado corto de la tabla 3 en la hembra del lado corto de la tabla 1 y golpee ligeramente la parte de encastre para asegurar que las tablas están bien trabadas. A continuación, fije la tabla 1 y la 3 con su pie. Coloque el macho del lado largo de la tabla 4 en la hembra del lado largo de las tablas 1 y 3 y coloque el macho del lado corto de la tabla 4 en la hembra del lado corto de la tabla 2. Presione la tabla 4 hacia abajo cuando las partes cortas de las tablas 2 y 4 estén alineadas. Golpee el lado largo correspondiente al macho de la tabla 4 con el martillo de goma. Debe golpear desde afuera hacia usted. Cuando los lados largos están bien encastrados, golpee sobre el lado del macho del lado corto de la misma manera hasta que los lados cortos queden bien conectados. Después de que los lados largos de las tablas 4 y la 3 están bien encastrados, asegúrese de que los lados de las tablas 2 y la 4 hayan quedado totalmente alineados. Realice la instalación de las primeras 4 filas del piso en la misma manera y empújelas hacia las paredes. Utilice un separador para dejar una distancia de entre 8 a 10 milímetros entre las tablas y la pared. Siga la instalación fila a fila a partir de la 5ª fila. Asegúrese de alinear bien los lados largos y cortos de cada tabla y golpearlas con el martillo de goma de acuerdo con las instrucciones. Utilice la tabla cortada de la fila anterior para empezar la fila siguiente a fin de ahorrar materiales. Respete el largo mínimo. Al terminar la instalación de toda la habitación, retire los separadores. Nota: si la estructura de su piso es de macho de lado corto, solo hace falta golpear los lados largos sin tener que golpear los lados cortos.